Buen día, estimados, apreciados estudiantes, representantes y comunidad en general. Vamos a ver el siguiente tema a continuación. Simetría de una función. Ese es el tema correspondiente al día de hoy. Vamos a hacer lectura de nuestro respectivo enunciado y observemos el planteamiento que nos trae hoy día. Dice lo siguiente. Una característica de perfección en los autos es la simetría que presentan al mirarlo desde varios ángulos. Si observamos su vista frontal y superponemos un sistema de coordenadas, notamos que es perfectamente simétrico con respecto al eje Y. Esto significa que es igual en ambos lados del eje. Una función también puede tener simetría. Por ejemplo, observa las funciones. Vamos a ver a qué funciones hace mención nuestro respectivo enunciado. Podemos darnos cuenta que tenemos dos funciones graficadas. ¿Puedes definir la simetría en ambos casos? Ok. Si hacemos acotación en función al enunciado, nos damos cuenta que el auto está dividido tanto de manera vertical como de manera horizontal en partes exactamente iguales. Ahora, la pregunta es, pues si esto es la simetría, entonces nos damos cuenta que la parábola está simétricamente cortada por el eje de las Y. ¿Por qué? Porque en este lado está igual que este otro lado, ¿verdad que sí? Al picarlo por la mitad, está exactamente en el vértice, nos damos cuenta que existe una simetría. Ok, eso es con respecto a la parábola. Vamos con la siguiente función. La siguiente función no es igual que la parábola, pero si ponemos a analizarla, ¿dónde puede haber una simetría? Pues en el origen nos damos cuenta que si colocamos un punto en el origen y transponemos ese punto hacia otro punto en la curva de la función y hacemos lo mismo en la curva de la función de abajo, nos vamos a dar cuenta que nos va a dar exactamente la misma medida. Por lo tanto, sí existe una simetría, pero no igual a la simetría de la parábola, pero sí existe una simetría. Bueno, vamos a analizarlo a ver a qué se refiere cuando nos hablan de simetría. Presten atención. ¿Cómo podemos saber si una función es simétrica o no? Bueno, los ejemplos de la sección exploro para recordar realiza la tabla de los valores y la gráfica de las funciones. Si utilizamos los valores opuestos de x, y, calculamos los correspondientes de la función y quedaría, observen, acá estamos dándole valores a la primera función que es la parábola, la cuadrática, y entonces, dándole valores a x desde -3 hasta 3, vamos a obtener una imagen. Este va a ser el dominio de esta función. ¿Sí? Ahora, ¿cuál va a ser el rango al sustituir los valores? Acá dentro de X obtenemos las imágenes de Y. ¿Qué podemos apreciar? Por ejemplo, cuando X vale -3, Y vale 7. Cuando X vale -2, Y vale 2. Cuando X vale -1, Y vale -1. Cuando X vale 0, Y vale -2. Ok. Ahora, podemos darnos cuenta, según esta tabla, que a partir de este punto, los valores van a ser exactamente iguales en el eje de las Y. ¿Por qué? Porque acá me dice -1, 2, 7. Y acá viene -1, 2, 7. O sea, que equidista de la misma forma. Por lo tanto, sí existe una simetría. Sí existe una simetría con relación a esta función. Vamos a ver el ejemplo de la siguiente función. A ver cómo se nos presenta. La gráfica resultante muestra que la función es simétrica con respecto al eje de la Y. Ya lo vimos, lo analizamos. La tabla de valores nos muestra una particularidad. Esto lo podemos traducir en la expresión f en función de x es igual a f en función de menos x. ¿Qué quiere decir esto? Que f en función de x es igual a f en función de menos x.
Que cuando le dimos los valores desde -3, -2, -1, 0, en 0 no hubo cambio, pero cuando le dimos los valores de 3, 2 y 1, las imágenes que recibimos de estas dos fue exactamente la misma. Entonces, cuando trabajamos con las negativas, me dio igual que cuando trabajamos con las positivas. Eso es lo que hace este planteamiento. Existe una simetría. Gráficamente significa que los segmentos perpendiculares trazados desde los puntos F en función de X opuesto al eje Y son de igual longitud o distancia. Existe una equidad. Esto es lo que está planteando cuando nos da el resultado. Observen. F en función de -X me dio 7, pero F en función de X me dio 7 también. O sea, -3 me dio 7. Y con 3 también me dio 7, que era lo que le decía. Con -2 me dio 2, pero con 2 también me dio 2. Con -1 me dio -1 y con 1 me dio -1 también. Entonces, existe una particularidad de que el eje de la Y divide exactamente en partes iguales a la parábola. Vamos a analizar la otra función. Ok, observemos la siguiente función. G en función de X igual a X al cubo dividido entre 16. Eso me va a dar la función que tenemos acá, una función polinómica. Observen, cuando X vale -4, Y vale -4. Cuando X vale -3, Y vale aproximadamente 1,69. -2 vale 0, -0,5. Entonces, lo que tenemos que analizar es esta evolución. Con los valores negativos, me dio -4, -1,69, -0,5, -0,06. Y con los positivos, me dio el mismo proceso evolutivo, observen, pero con el signo distinto. O sea, a partir de este momento, 0,06, acá me da -0,06. Acá me da 0,5, acá me da -0,5. Acá me da 1,69, acá me da -1,69, acá me da 4 y acá me da -4, o sea, cambiaron los signos. Entonces, sí existe una simetría, pero ¿qué tipo de simetría es la que existe acá? Vamos a ver qué tipo de simetría es la que existe. En este caso, la gráfica es simétrica con respecto al origen. Observen el análisis de esta función. ¿Por qué es simétrica al origen? Porque existe una equidad desde el punto de origen hacia otro punto de la función. Observen. La tabla de valores muestra una particularidad diferente a la anterior, a la función cuadrática. Porque cuando le daban los valores negativos, me daba -4, pero con el valor positivo me daba 4 positivo. O sea, cambió completamente. Aquí me daba -1,69, acá me da 1,69. Acá me da -0,5, acá me da 0,5. O sea que sí cambió. Entonces, esto lo podemos traducir de la siguiente manera. A la expresión f en función de -x, cuando es en función de -x, es igual a menos la función de x para todo el dominio de la función. Gráficamente significa que los segmentos trazados desde el origen al punto de F en función de opuesto tienen igual longitud. Era lo que le decía. Si yo coloco este punto acá y grafico, observen la línea morada, esta línea que está acá, va a ser exactamente igual a la línea amarilla. Y la línea azul va a ser igual a la línea roja. Entonces, sí existe una simetría con respecto a esa función. Esta condición en la función se denomina paridad. Las funciones pueden ser pares, impares o sin paridad. En este caso, tenemos una paridad. Analizamos gráficamente los tres casos en las siguientes funciones en relación con la simetría. Vamos a analizarlo. Esos otros casos. Observemos. La primera situación es, se muestra una función simétrica con respecto al eje de la Y. Entonces, se debe cumplir. ¿Qué se debe cumplir? Observen esta función. Existe una simetría exacta. ¿Por qué? Porque así como en la parábola inicial, acá también va a haber una simetría.
porque existe la misma distancia desde este punto a este punto y desde este punto hasta este otro punto. Entonces, esto quiere decir que f en función de x va a ser igual a f en función de menos x. Lo mismo que sucedía cuando analizamos los valores, que cuando le daban valores negativos, me dio un valor, y cuando le daban los valores positivos, me daba ese mismo valor. En todo su dominio, por lo tanto, la función es par. Ya sabemos que cuando se cumple esta función, se da esta condición, la simetría existe y la función es par. Ahora, presten atención, observemos esta otra función, que es un poco extraña. La simetría de esta función está definida gráficamente con respecto al origen. Entonces se debe cumplir que f en función de menos x va a ser igual a f igual a menos f en función de x en todo su dominio. En este caso decimos que la función es impar. La función pasa siempre por el origen. De igual forma como con la expresión, como la función anterior que hicimos, donde existía el mismo punto de partida de acá, era la misma distancia que había de este otro punto a este punto. Entonces pasan siempre por el origen. Y quiere decir que es impar. Pero sí existe simetría. Observen, la simetría en esta función está definida gráficamente con respecto al origen, o sea, directamente al origen. Sí existe simetría y además es impar. Ahora, ¿qué pasa con esta otra? Observen esta curva exponencial que tenemos acá. La función no muestra ninguna simetría, por lo tanto, la función no tiene paridad. No tiene simetría en lo absoluto porque ya va a seguir subiendo, va subiendo y no va a existir simetría con ninguna otra. Por lo tanto, no existe. Vamos a hacer este ejercicio. Observen. Determina la paridad de la función. F en función de x igual a x al cubo más 3. Primero que nada, este es el primer paso. Vamos a seguir estos pasos reglamentariamente para que el ejercicio sea más sencillo para ustedes. Primero vamos a ver si existe la paridad trabajando con esta condición. A ver si es par o impar. Primero, trabajamos a partir de la definición de la función original. Esta es la función original, f en función de x igual a x al cubo más 3. Primero vamos a trabajarla cuando sea negativo toda la función. Vamos, primero f en función de menos x. Entonces a x le vamos a cambiar el valor, sería negativo. Me va a quedar menos x al cubo más 3, donde el resultado sería menos x al cubo más 3. Vamos a cambiar ahora la situación donde en vez de darle solamente a la variable, le damos completamente a toda la función interna. Sería menos que multiplica a toda la función. El resultado sería menos x al cubo menos 3. Claro, porque este 3 multiplica a la x positiva y multiplica al más del 3. Cambian todos los signos. Por lo tanto, observen lo que me está dando acá. Con la definición concluye la simetría de la función. F en función de x es distinto a f en función de menos x. Claro que es distinto porque la función original es esta. Observen. X al cubo más 3. Y cuando me dice que f en función de menos x, me está dando esto. Entonces, la función original es distinta a la función f en función de menos x. Ahora, f en función de menos x va a ser distinta a cambiar toda la función negativa. O sea, multiplicando por negativo. Por lo tanto, se concluye que f en función, la función no es par porque no nos da la misma equidad de condición que nos daba los mismos valores como en la parábola cuando le daban los valores negativos, nos daba un mismo resultado que cuando era positivo. Por lo tanto, no es par. Pero pasa lo siguiente, que al aplicar esto nos damos cuenta que f en función de menos x es distinto que la negación de la función. Por lo tanto, tampoco es impar. En conclusión, la función no tiene ninguna simetría. No tiene ninguna simetría. Pasa lo que está sucediendo con la función exponencial que tenemos acá. Ok, dicho esto, vamos a ver. Vamos a avanzar. Ya con esto estamos terminando. Vamos a hacer este último ejercicio. Dice lo siguiente. Determina la simetría de la siguiente función. X al cuadrado menos 5. Primero que nada, vamos primero a determinar
la condición, si es par o impar. Observamos, f en función de x va a ser igual a x al cuadrado menos 5. Es la función original. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero que nada, trabajamos con la negativa, dándole solamente a la variable. Cambiamos la variable, el menos 5 va a quedar igual, entonces quedaría menos x al cuadrado menos 5. Ya sabemos que todo número negativo elevado al cuadrado me va a dar positivo. Por lo tanto, el resultado va a ser x al cuadrado menos 5. Oye, ya por acá nos estamos dando cuenta que nos está dando igual a la original. Pero bueno, vamos ahora a cambiar la otra condición. Cuando negamos toda la función, cuando cambiamos toda la función, nos da que la negación de todo lo interno me queda menos x al cuadrado más 5. Pero ¿qué sucede? Que menos x al cuadrado también me va a dar un resultado similar a la original. Por lo tanto, en el paso 2 me dice, f en función de x es igual a f en función de menos x. Por lo tanto, la función es par. La función es simétrica con respecto al eje de la y. Sabemos cuándo es simétrica en el eje de la y, que tiene la división en el eje de la y es simétrica porque ambos lados son exactamente iguales. Bueno, señores, esto ha sido todo con respecto a este contenido, con lo que es la parte de la simetría de una función, si existe simetría o no existe simetría, si es par o impar. Que pasen un feliz día, nos vemos en la siguiente clase.